hecho, a ver, acá está. Muy bien. Entonces, estos son vectores. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, después, el peso, o sea, ya tenemos el peso. O sea que para Newton tenemos que tener en el sistema de referencia elegido, ¿no? Sistema de referencia elegido, ¿qué necesitamos entonces? De acuerdo a donde pusimos el sistema de referencia, tenemos que descomponer las fuerzas que están actuando. ¿Qué tipo de fuerzas tenemos que usar en Newton? O sea, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos que tener en cuenta para usar las leyes de Newton? Esa La sería la masa, pregunta. El La peso, masa no es una fuerza, hombre. no, perdón, el peso, la gravedad. la normal. Gravedad. La gravedad no es una fuerza. Gravedad. Como la están tomando ustedes, no es una fuerza. Si tomo el peso, a ver, la gravedad es una fuerza, pero ustedes cuando dicen gravedad ahí tenemos otra confusión. Si yo escribo G es un vector, pero ¿qué es G? La fuerza que la Una Tierra. aceleración. Una Aceleración. aceleración, es un número y tiene unidades de aceleración. No es una fuerza si es una aceleración. Si yo escribo el peso es la fuerza de gravedad, el peso sería la fuerza de gravedad en la Tierra. Claro, pero recién hablábamos del peso de X y la suma del vector PX más el PY. Pero estamos Son hablando, las- perfecto. Yo necesito saber qué fuerzas voy a tener en cuenta. Las fuerzas que tengo que tener en cuenta tienen que estar de acuerdo, o como se dice en Newton, tienen que estar conforme al sistema de referencia. Y un diagrama de cuerpo libre, detesto que se llama diagrama cuerpo libre, porque los cuerpos no son libres, están todos relacionados uno con los otros, no existe nada libre en la naturaleza. Por lo tanto, el modelo no puede referirse a algo libre cuando el modelo no puede ser algo ficticio, tiene que estar basado en la realidad. Entonces, ese nombre, ponele, si lo querés seguir usando, usalo, pero no le dé mucha bolilla a lo que significa. Vos lo que tenés que tener en cuenta son las fuerzas, pero ¿qué tipo de fuerza hay que tener en cuenta en Newton? Hay dos tipos de fuerzas. Una Iniciales. son las fuerzas aplicadas. No sé si ya lo miraron eso en los videos. Y otras son las fuerzas de vínculo. ¿Estudiaron eso ya? Sí, algo, sí, eso. Y esas fuerzas en Newton, uno las tiene que tener en cuenta sobre la descomposición que uno estableció de acuerdo al sistema de referencia. Por ejemplo, en este dibujo, una fuerza aplicada es el peso. Pero la normal no es una fuerza aplicada, es una fuerza que produce el vínculo. ¿Por qué es una fuerza de vínculo? Porque yo tengo que tener en cuenta acá, en este problema, cuál es el objeto que a mí me interesa estudiar su evolución dinámica. A mí no me interesa estudiar la evolución dinámica del plano, de la cuña esta. ¿De quién me interesa la evolución dinámica? De la masa. Del Del cuerpo. cuerpo. Esto también es una masa, un masacote, o lo que quieras llamarlo. Del cuerpo Del que a vos te rectángulo. interesa, eso lo elegís vos. ¿Se dan cuenta que? Porque si yo a este coso le pongo ruedas acá, a esta cuña, y lo empujo para allá, sonaron. Me complicaría la vida. ¿Te Se das pueden mover cuenta? los dos. ¿Por qué se complican la vida? Porque no saben dónde tienen que poner el sistema de referencia. El sistema de referencia lo tienen que elegir en algún lado fijo. No lo podés poner ni en la cuña ni ahí donde lo pusiste acá. Y sonaste como arpa vieja. Tendría que estar afuera y en todos los casos. Ahí convendría ponerlo afuera. Claro. Y ahí estaríamos en un lío para descomponer fuerzas por Newton. Porque habría que ver cómo llevo todas las fuerzas a ese sistema de referencia externo. ¿Está bien? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Hay que saber la técnica nada más. Y la técnica tiene que ver cómo Newton plantea sus leyes para llevarse a cabo a través de esto.
Conclusión, para tener en cuenta, acá aparece la normal y el peso, ¿no? No hay otra cosa. ¿Se dan cuenta? También tuvo que tener en cuenta dentro del sistema de referencia las coordenadas. Él usó coordenadas cartesianas y puso un sistema eje de X, Y arriba del bloque. Si yo no hubiera puesto acá, a donde está la cuña, otro gallo hubiera cantado con esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es importante? ¿Alguien va a preguntar algo? Profe, Perdón. una pregunta, a ver si es una pregunta media tonta, pero ¿se puede usar los tres coordenadas o solo dos nada más para el sistema de lo que plantea Newton? Newton no trabaja Sí, se en puede usar. coordenadas, trabaja en fuerzas. Si vos acá planteás Sí, no, tres digo, fuerzas, pero X sí y Z no. En a este ver, caso no te sirve lo que pasa. Ja, Podés hacerlo, pero estaría sobrando ya que el movimiento es en el plano En X dos dimensiones. y es el más ja. sencillo. a ver, A menos que eso es lo que dijimos al principio. Primero, Newton no trabaja en coordenadas, no descompone en coordenadas. Por eso cuando yo vi esto acá y después veo esto acá, me llama la atención. Esto quiere decir que hasta ahora no estuvo claro. Yo creo que con lo que estamos hablando ya esto se tiene que poder arreglar, ¿no? Néstor, hay que ser claro con esto. El peso, en este caso, es la fuerza de gravedad, claro. que es el producto de la masa Bueno, por la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Estamos de acuerdo, ¿no? sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, él lo que plantea es, ¿qué plantea acá? Plantea que, a ver, ¿qué planteaste acá? Toda esta cuenta que hiciste Ah, acá. Planteaste la segunda ley para fuerza es igual a encontrar masa que, más aceleración. Descompuse la fuerza, que en este caso sería el peso en X, para obtener la aceleración del cuerpo. o sea, que usaste solamente la componente en el peso en X y la otra componente del peso, la otra descomposición del peso en Y, ¿qué pasó? No la necesité porque no había una fuerza de rozamiento, entonces no se mueve ni en el eje Y no se mueve, entonces solamente la presenté. No, En el no eje la Y no se necesitaba. mueve. ¿Por qué no se Claro. mueve? ¿Cuál es la condición que dice Newton por la cual no se mueve? A ver quién puede responder eso. Porque no hay una- A la sumatoria de fuerza entre la normal y PI. no, pero puede haber. No, puede haber, pero no, en este caso no hay aceleración, no hay movimiento Y si esto en lugar de hacia ser, ¿por qué? ¿Por qué no hay aceleración en Y? Porque son cuerpos rígidos. Primero porque es No hay un cuerpo movimiento. rígido. En un cuerpo rígido, ¿cuál es la condición? Que como es un cuerpo rígido y esto lo estoy considerando como vínculo, el vínculo, que a mí no me interesa como objeto de estudio, me interesa solamente el cacharro que está acá arriba, el vínculo produce reacciones por la tercera ley sobre el cuerpo. O sea que acá estaríamos aplicando la tercera ley. la misma que le aplica el cuerpo a la masa le aplica al cuerpo. Exacto, porque es un cuerpo rígido, porque si esta cosa fuera de gelatina o de Ahí no esponja, sería, otro gallo cantaría. Mirá, ahí si no yo te sería pongo igual. una cuña de esponja, ¿qué hacemos? Y ahí el peso ni tiene mayor, es mayor a la normal, Mirá la en este cara de caso. Karina. Estamos en Y el horno. pueden pasar muchas cosas, porque puede ser que no se desplace en el eje X y solo se mueva en el eje Y. Segunda, Claro. ¿está Claro, bien? sí. ¿Se está Profe, entendiendo, no? O sea que acá hay consideraciones que están dentro del modelo también y tienen que ver con estas consideraciones que ustedes están teniendo. Todo eso que profe, ustedes dan pero por sentado, hay que aclararlo. sí.
No sé si se Eso iba a dan cuenta. preguntarle. En el ejercicio podemos poner, o sea, ponemos la fuerza porque es una fuerza de vínculo. Entonces, Claro que sí hay si que ponen, aunque no ponerlas. haya. Ah, está bien. Claro, porque uno tiene que Sí, tener sí. claro que cuando uno hace una predicción como esta, va a predecir qué aceleración va a tener esta cosa, tiene que tener en cuenta que esa aceleración va en función del modelo sobre el cual está representando la realidad. Entonces, si yo tengo una cuña que no es un cuerpo rígido, o por ejemplo, el Aclaré. material, la densidad volumétrica, aunque los dos sean rígidos, pero por ejemplo, la densidad volumétrica eh, del material, o sea, la densidad de masa que puede tener el material que está apoyado sobre la cuña, sea mucho más grande que la cuña, por ejemplo, la cuña sea de tergopol y la pelota sea de acero macizo, tenemos otro problema. Y ahí serían dos Sí, una cuerpos cosa, rígidos. está aclarado. El terraplén Está no bien, tiene. pero lo estamos repasando, Néstor, eso está, ya vi que está, pero lo quiero repasar porque estas cosas que nunca se dicen, son bueno aclararlas de antemano. Acá la pusiste lo de la normal, ¿sí? ¿Está aclarado? ¿Está aclarado? Sí, sí, sí. Pero me gustaría que esto quede bien claro, porque no sé si todo el mundo le queda claro que eso hay que aclararlo. Profe, Sí, escucho. de acá, o sea, en adelante, en algunos ejercicios, los que nos queden en Newton, nos convendría diferenciar las fuerzas vínculos, o sea, cuando Sí, entreguemos un señor. ejercicio, Cuando uno tiene un problema, despreciarlas. lo primero que tiene que diferenciar cómo va a considerar los objetos. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetos que a mí me interesa su evolución dinámica y cuáles van a actuar como vínculo? En este caso son dos objetos. Entonces, fácil. Uno actúa como vínculo y el otro es el que me interesa. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cuántas fuerzas de vínculo va a haber? Va a haber una, porque hay un solo vínculo actuando sobre un solo objeto. ¿Cuál es la única fuerza de vínculo? La normal. En este problema. Y, ¿Entienden? profe, sí. Y ahora, si pasamos en el caso del de las poleas, la única, la fuerza de Vamos al de vínculo las sería la poleas para tensión de. mirar esto. Espera, espera. Claro, Esperá que ya eso lo quería ponemos. preguntar. Vamos al de las poleas. Dame 2 minutos que muevo esto. Díganme cuando ven la polea. Miren Ahí qué se ve. bollo hizo acá Néstor. A ver, según Néstor, estamos mirando el caso de Néstor, nada más. ¿Cuáles serían el vínculo y cuáles serían los objetos que nos interesan la evolución dinámica acá? El vínculo es la correa, La polea, lo que la sería la polea. tensión. La No. tensión de la soga, Para mí es la tensión. la tensión de Mira, la soga, que une las vamos dos a nada ponernos más. de acuerdo con algo. Voy a hacer un paraje para aclarar bien esto, porque si no vamos a hacer un lío bárbaro. A ver. Vamos a ver, dijo un ciego y no veía nada. Estamos en Newton, ¿eh? Vamos a hablar de los vínculos. ¿Qué son los vínculos? Son cuerpos físicos, ¿sí? Que direccionan y limitan a los cuerpos que a mí me interesan estudiar. Direccionan porque le dan alguna dirección de movimiento y lo limitan. Por ejemplo, lo que preguntó hace un rato una de las Yo, damas, yo también, que por el preguntó tema de la polea. por qué no teníamos en cuenta el eje Z o la coordenada en Z, porque el movimiento estaba en un corte. Entonces, el vínculo no me lo está moviendo ni dejando de mover en el eje que me falta, porque el movimiento se ve en un corte tridimensional que es bidimensional, que es de 2 dimensiones. Eso no quiere decir que el objeto no sea real y se mueva en 3 dimensiones. Porque si yo les pongo un plano en 3 dimensiones,
A ver si lo puedo dibujar. Así, ¿no? Y la bola, porque yo estoy considerando que la bola se mueve así, ¿no? Entonces, si yo la veo desde acá, esta dimensión no me importa. Pero si la bola se mueve así, René, ahí tengo que tener en cuenta lo que preguntó la dama hace un rato. Porque el vínculo no solamente produce fuerza sobre el objeto que me interesa, sino que lo direcciona, genera trayectorias que lo obliga a moverse de esa manera. ¿Entienden? Porque yo estoy considerando que el plano se mueve así, en la misma dirección que está la caída, pero podría estar cayendo en forma inclinada arriba de la dirección de la caída. O sea, tener un ángulo acá y un ángulo acá. ¿O me equivoco? ¿No puede pasar eso? Sí, que en realidad en la realidad es así, no hay un plano exactamente inclinado. Exactamente, claro. Si uno tiene una cosa real, no tiene. Pero ¿qué pasa? Si hacemos un problema así, de entrada, estamos en el horno, porque casi no podemos hacer te podés imaginar, y de hacer una cosa así vamos mal. No es que yo no lo quiera hacer, es que en realidad, si tuviéramos bien dadas todas las materias anteriores, yo podría hacer esas cosas en esta materia, porque para eso esta materia. ¿Ah? Pero bueno, estamos tratando de hacer lo que se puede, hasta donde vemos y después podemos hacer alguna cosa más. O sea que los vínculos son cuerpos. ¿Qué hacen estos vínculos? Limitan, si quieren, el movimiento de los cuerpos de interés. O sea, los que a mí me interesan. De interés. O sea, los que me interesan, ¿qué cosa? Su evolución dinámica del movimiento. Eso es lo que hacen los vínculos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué le hizo cuando yo a la bola digo se mueve así y no viene en dirección arriba de la cuña en dirección torcida, sino viene en la misma dirección, aunque eso no va a pasar nunca en forma exacta, como dice Analía? ¿Qué le hace eso? ¿Qué le está quitando acá? Una coordenada, ¿se dan cuenta? O sea, limitan las coordenadas del sistema de referencia. Un vínculo te limita el movimiento. ¿Y cómo lo limita? Diciendo que en el eje Z vale ¿qué cosa? Vale 0 toda coordenada que yo ponga. Si yo pongo un vector de peso, lo voy a tener un peso en X, voy a tener un peso en Y y un peso en Z en la realidad. Pero ¿qué va a pasar? En esta componente, ¿cuánto vale esta? Se le voy a poner 0, que es lo mismo que agarrar y usar estas dos solamente y trabajar en R2. ¿Está claro? ¿Entienden esto que estoy explicando? Sí, sí, se entiende. ¿Qué es hacer esto? Esto es una ecuación también. Una ecuación matemática. Esto que estoy haciendo acá, le estoy quitando un grado de libertad a la bola. Porque la bola, una bola, tiene... Miren todos los grados de libertad que tiene un objeto en el espacio que se pueda mover. Se puede trasladar en el eje X, trasladar en el eje Y, trasladar en el eje Z, rotar alrededor del eje X, rotar alrededor del eje Y y rotar alrededor del eje Z. Y puede rotar y trasladarse alrededor del eje X, rotar y trasladarse alrededor del eje Y, rotar y trasladarse alrededor del eje Z. ¿Cuántos grados de libertad tiene para moverse un cuerpo en nuestro mundo en total? ¿Cuántos dije? 3 de traslación, 3 de rotación y 3 de traslación. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 9 grados de libertad. ¿Qué hace el vínculo?
restringe los grados de libertad del movimiento a través de ecuaciones. ¿O no? Cuando se restringen los grados de libertad del movimiento a través de ecuaciones, se dice que ese vínculo actúa como una ligadura. Cuando los vínculos limitan los grados de libertad del movimiento de los objetos a través de ecuaciones o no ecuaciones, se dicen que esos vínculos producen ligaduras. ¿Qué son las ligaduras? Son las restricciones que tienen las coordenadas del sistema elegido. En este caso, ¿qué restricción tiene? Que la coordenada en Z vale 0. Esta es fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen hasta acá? O sea, no confundir vínculos con ligaduras. Los vínculos son cuerpos físicos, que pueden ser el plano E. Porque yo podría tener dos vínculos diferentes y producir la misma restricción en la coordenada. Por ejemplo, podría ser la cuña o podría ser, yo tengo esto arriba de una pared y una escalera acá. ¿No? Una escalera apoyada. Ahí viene la bolita acá arriba. O una tabla. Viene una tabla, el vínculo es distinto. Esto es una tabla, esto es una cuña, son cosas distintas. Los vínculos son distintos. Pero ¿qué le hace al objeto? Le produce el mismo efecto respecto al movimiento. Quiere decir que producen ligaduras. O sea, restringen los grados de libertad del movimiento a través de las ligaduras. ¿Y qué es una ligadura? Es una restricción que produce el vínculo. Le dice al cuerpo hasta dónde se puede mover o por dónde se puede mover con respecto al sistema de coordenadas elegido. ¿Me entienden? ¿Y esas ligaduras siempre son ecuaciones como esta? ¿Fáciles? No, pueden ser ecuaciones tan fáciles como esta, que una variable valga 0, hasta puede ser cualquier ecuación. Inclusive puede haber ligaduras que no tengan ecuaciones. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Entonces, los vínculos restringen los movimientos y los direccionan a través de la restricción de las coordenadas. Cuando yo hago eso, produzco las ligaduras. ¿Qué quiere decir? Que una coordenada queda ligada a otra. ¿Entiende? Por ejemplo, si yo uno dos pelotas sobre el eje X, estas dos pelotas pueden moverse y trasladarse sobre el eje X, pero no se pueden ni acercar ni alejar entre ellas. Quiere decir que una barra rígida les produce ¿qué cosa? Una restricción al movimiento. Quiere decir que las coordenadas X1 para esta y X2 para esta están restringidas de acuerdo a esta barra. Ahora, en Y se pueden mover las dos libremente, en Z se pueden mover las dos libremente. En X pueden rotar las dos libremente, pero siempre unidas a la barra. Lo que no pueden hacer, ¿qué es? Alejarse o acercarse. ¿Qué quiere decir? Que la coordenada en X1 más la coordenada en X2 tiene que ser igual al largo de la barra. Y esto es una ecuación. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo otra ecuación de vínculo. Entonces la restricción vendría a ser que en el eje X no se pueden disjuntar ni alejarse, y el vínculo sería la barra. Y el vínculo sería la barra. La restricción o la ligadura, a mí me gusta decirle ligadura, es que la coordenada en X1 y X2 están unidas por siempre, digamos, están unidas para la eternidad. Eso no se puede. En cambio, el vínculo físico es la barra rígida, pero eso le limita el grado de libertad a moverse entre ellas, en ese. No sé si se entiende. Entonces, y acá vienen las palabras que van a encontrar en el Goldstein, que está en la última parte del capítulo 1. Las ligaduras que se pueden escribir a través de ecuaciones y dependen de la posición nada más, como estas, porque acá falta el tiempo todavía, y no del tiempo, se llaman ligaduras holónomas en física. No sé si alguien llegó a leer eso. Una ligadura es holónoma cuando se puede escribir como la ecuación
implícita de algo. ¿Qué es una ecuación implícita? A ver quién me puede decir eso, si alguien lo vio en algún video o lo estudió. Una ecuación implícita es una ecuación que está igualada siempre a cero. Cada vez que hay ligaduras holónomas, son ligaduras que se pueden escribir como la ecuación de algo. En este curso que estamos dando, las únicas ligaduras que vamos a ver son holónomas y con ecuaciones muy fáciles. ¿Está claro? Esa es la otra limitación que tiene el curso. ¿Por qué? Y porque como no tengo mucha matemática de dónde agarrarme, no puedo dar ligaduras no holónomas. Esa es la primera clasificación de las ligaduras. Pero, profe, en Sí. el texto también decía ligaduras no holónomas, que yo lo marqué donde decía de una esfera. No lo entendí. Y lógico, ¿qué vas a entender si todavía... Vos fijate lo que es una ligadura holónoma, es una ecuación. Ahí no vamos a llegar prácticamente. El texto está escrito en forma general, el libro está escrito para alguien que ya hizo... El libro que ustedes están leyendo, que tratan de leer, está escrito para personas que hizo 4 niveles de física, 4 niveles de matemática, 4 niveles de laboratorio de física y 2 niveles de física teórica. Ah, Ese libro está escrito para una persona que leyó todo eso, que sabe todo eso. Por eso hay cosas... A ver, vos fíjate lo que yo te estoy explicando. Recién estamos limitando hasta dónde vamos a llegar. O sea que vamos a ver algunas situaciones sencillas con ligaduras holónomas. Y ojo, que no dependan del tiempo, porque puede haber ligaduras holónomas que a su vez dependan del tiempo. En lugar de tener posiciones acá, tenga velocidades. Si tengo una velocidad, es una variable que depende del tiempo, porque la velocidad es algo en el tiempo, pues se está moviendo algo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ligaduras holónomas que dependan de la posición, que estén definidas con ecuaciones implícitas, sencillas, ¿está? Si son lineales, mejor, porque si llega a ser cuadrática, como la parábola esa que les puse, tienen un bollo bárbaro para hacer las cuentas después. O si es una elipse, por ejemplo, el movimiento de un planeta, están también en el horno. Fíjense que el movimiento de un planeta, ¿el vínculo cuál es? Sigue una trayectoria elíptica. ¿Y dónde está el vínculo ahí que lo obliga a moverse en esa situación? ¿En ¿Cómo? el centro? En el centro, la fuerza gravitatoria sería el vínculo, la que está actuando como vínculo ahí. No hace falta que también sea un objeto el vínculo. El Sol sería el vínculo, digamos, que lo está obligando a moverse de esa manera. ¿Está? Sí, sí. ¿Cuáles serían las coordenadas? Serían las coordenadas del elipse. Cosa que no tendrían... ¿Cuál sería el vínculo? Como está en un solo plano la elipse, salvo que tengan en cuenta el movimiento de revolución, que sería el tridimensional, ahí tendrían en cuenta 3 movimientos, están en el horno ahí, porque ahí tendrían que trabajar tridimensionalmente. Por eso tampoco puse problemas astronómicos, porque no se puede. Sería muy interesante hacer algo así. ¿Está? Entonces, sí. fíjense, No, alguien estaba hablando, perdón, a ver. Una no, consulta. Pregunten. Sí, cuando hablábamos, por ejemplo, en el ejemplo, me quedé pensando en el ejemplo del planeta. Hablábamos de la fuerza ahí, que existe una fuerza de vínculo. Cuando el Sol desaparece, por ejemplo, sí había uno de los videos que hablaba del potencial gravitatorio. Cuando el cuerpo desaparece. Sí, pero una cosa es el potencial. ¿Seguiría No siendo confundamos, vínculo? son cosas distintas. Una cosa es el vínculo y otra cosa es el potencial. Por Si eso, el ahí Sol ya no habría desaparece, todo el vínculo. sistema solar se va. Lo que queda es el potencial gravitatorio, es otra historia. Eso ya no es vínculo. Eso no es un vínculo. Y el vínculo es el Sol. Ojo, el vínculo es el Sol. Lo que produce la ligadura son las fuerzas que produce ese vínculo, son fuerzas aplicadas, que sería la fuerza gravitatoria. Ajá. Como acá el peso. Algo parecido acá el peso, nada más que sería una fuerza central ahí. Pues estamos en el espacio. No es tan fácil analizar esas cosas. ¿Por qué? Porque uno puede entrar en confusión entre lo que es el vínculo y lo que es la ligadura.
Entonces, cuidado con esto. A veces esto está muy mal explicado en Internet. Hablan de vínculos y de ligaduras como sinónimos, no son sinónimos. Los vínculos son objetos físicos, las ligaduras son la restricción de las coordenadas de ese vínculo. Por ejemplo, hay una ecuación muy interesante cuando la ligadura es holónoma, que cumple lo siguiente. Si yo estoy en R3, este análisis se puede restringir un poquito para que no se haga tan pesado. Si yo estoy en R3, en un sistema de cuerpos, por ejemplo, tengo muchos cuerpos en X y Z, acá, muchos cuerpos en R3, cada cuerpo, ¿cuántas coordenadas tiene? Cada de 3 coordenadas. 3. Tiene 3 coordenadas. Cada cuerpo, si yo tengo n partículas, ¿cuánta cantidad de coordenadas tengo? N por 3. N por 3 o 3 por n. O sea, que si yo tengo n cuerpos en un sistema, tengo, en un sistema, los grados de libertad, GL, grados de libertad, se calculan como el número total de objetos que hay y se les restan el número de cantidad de ecuaciones de vínculo. Por supuesto, cuando no hay ligaduras holónomas, esta fórmula no sirve. Porque esto me sirve si yo tengo el número de ecuaciones de vínculo. Miremos en el ejemplo del plano. ¿Cuántos objetos tengo acá? Primero tengo que saber dónde estoy. Acá estoy en R3. Si estoy en R2, ¿cómo sería esta ecuación? Y 2 por n. Claro, esto sería en R3. Si estoy en R2, como teníamos el plano recién, los grados de libertad, ¿cómo serán? Serán 2n menos k ecuaciones. Menos k. Muy bien. ¿Cuántos objetos teníamos recién arriba del plano? 2. En el ¿Cómo dos? 1. No, un montón. ¿A dónde? No, En el A plano ver, inclinado. si yo tengo el plano, Claro. ¿no teníamos una bola sola? ¿Cuántos objetos tengo ahí? ¿Cuántas coordenadas tiene ese objeto? Tiene 2. 2 coordenadas. Por eso va este 2. Y tengo un solo objeto, esto es, en el ejemplo, 2 por 1 menos ¿cuántas ecuaciones de vínculos debería tener para que se mueva solo en la dirección de X? Esa que le marcó Una. este muchacho, ¿cómo es? Una Néstor. sola. Una. O sea, esto me tiene que dar una dirección, una dimensión. En una dimensión se mueve esto. Entonces tendría que tener acá una sola K ecuación implícita. Porque la ligadura es holónoma. Esta ecuación, miremos. A ver. La ecuación de quién será eso. Si yo tengo esto. de la bola. Normal y la componente de... La ecuación tiene que ver con el vínculo, la ecuación esta. Tiene que ver con las coordenadas que están limitadas. ¿Quién es la que limita a la X y a la Y acá en este vínculo? Para que lo obligue a moverse acá, en esta dirección. La fuerza del peso. Escuchen lo que le estoy preguntando. Es una ecuación matemática, no estamos hablando de nada físico. La ecuación matemática es la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta, supongamos que esta recta pasa para acá por el 1 y acá pasa por el 1, por decir algo. ¿Qué ecuación tiene esa recta? X más Y igual a 1. Porque ¿quién es el que obliga a la bola a desplazarse acá?
esta ecuación implícita, Claro. que es la ecuación de esta recta, porque si yo le cambio el ángulo, cambia la pendiente de la recta, y por supuesto, capaz que acá, en lugar de caer en 1, cae en un medio, en un cuarto. Entonces cambia esta fórmula. ¿Entienden lo que es el vínculo? El vínculo pone en relación a través de una ecuación, una coordenada al lado de la otra, limita las coordenadas. ¿Qué quiere decir? Que la y la puedo escribir como una coordenada de x. Entonces yo cuando pongo un vector acá para esta bola, en lugar de poner, qué sé yo, algo de y, voy a poner algo de x porque tiene esta ecuación que me está limitando el grado de libertad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Las ecuaciones que voy a meter acá. ¿Y cuántas voy a necesitar para poner una, si tengo dos variables? Y con una ecuación ya está, porque queda una variable en términos de la otra. ¿Se entiende lo que digo? Esto es importante, porque esto es lo que vamos a ver cuando entremos en D'Alembert. En D'Alembert hay que hacer todo este análisis, porque lo que sirve en D'Alembert, a Newton no, vos no te sirve esta ecuación, porque en Newton no se usa esto. Pero en D'Alembert, en lugar de poner fuerzas, hay que poner las ecuaciones de vínculo adentro del sistema. Hay que encontrar las relaciones. Y fíjense que la ecuación de vínculo es la que limita la ligadura, que es que la y queda ligada a la x a través de esta fórmula. Pero el vínculo no es eso. ¿El vínculo qué es? Es la cuña física, o la tabla, o lo que cazzo sea eso. Eso es el vínculo. Pero ese vínculo produce matemáticamente una ecuación implícita, que sería la ecuación de una recta que da esa dirección donde está cayendo la bola. Y eso permite escribir una coordenada en términos de las otras. Entonces se van restringiendo las coordenadas. ¿Me siguen? Esta introducción que hice hoy a las ligaduras son las únicas ligaduras que vamos a ver. Las que tienen ecuaciones. Me van a decir, ¿y cuando no hay ecuaciones qué se hace? ¿No se puede usar Lagrange? ¿No se puede usar D'Alembert? Sí, pero las ligaduras no son oló nomás. Y cuando no hay ecuaciones hay que rascarse con la uña que uno puede. Profe, acá se cortó la luz, pero estoy con los datos móviles. Bueno, Quería avisar. Por las dudas que si se corta internet, no sé. Pero igual estoy conectada por los datos móviles. O no veo nada ahora. no, porque salí del sistema. Ahora voy a volver a ponerlo. No, ¿Quedó pero claro yo hasta no acá veo nada. Las lo que hojas dije? que yo tengo acá, no veo tampoco. ¿Está claro lo que dije? ¿Hay alguna pregunta? O sea, cuando hay ligaduras, cuando hay ligaduras es porque uno puede ver que las cantidades de coordenadas que tiene un sistema se van a ir limitando. ¿Y quién va a producir esa limitación de esas ligaduras? Los vínculos. Pero las ligaduras es porque una variable queda ligada a la otra, por eso se llaman ligaduras. Y los grados de libertad se van a ir restringiendo si uno tiene ligaduras solo o no, más como el número total de coordenadas por la cantidad de objetos que tenga en estudio, menos la cantidad de ecuaciones de vínculo. Y eso da los grados de libertad del sistema. ¿Está bien? Vamos a terminar Sí, mirando el... Sí, escucho. una preguntita. En el Sí. programa este que vimos de la polea y los dos cuerpos, la polea Ahí vamos. vendría a hacer Ahora lo miramos. restringir el movimiento. Miremos el caso este. Vamos a suponer que no tenemos en cuenta la polea. Acá hizo el estudio con la polea este muchacho. Néstor. Néstor. Fíjense, si uno no tiene en cuenta la polea, a ver, si no tenemos en cuenta la polea, ¿cuáles serían la cantidad de objetos de estudios que hay? 2. 2. 2. ¿Cuántas coordenadas totales tenemos? Libres, sin los vínculos, sin ningún vínculo. Libres, como si estuviera cada masa libre. ¿Cuántas coordenadas tenemos y en qué plano estamos trabajando? En R2 En estamos R2. trabajando.
en corte de R2. ¿Y cuántas coordenadas tenemos entonces? 2. Claro, ¿Cómo dos no? coordenadas Si tengo sería. dos Cuatro. cuerpos. Cuatro. Cuatro. Tengo dos Ah, 4. coordenadas para la masa 1 y dos coordenadas para la masa 2. Si yo tengo tres cuerpos, le meto la polea ahora, ¿cuántas coordenadas tengo en total libres? 6. Tengo 6. 6, tengo 2 por 3 porque tengo tres cuerpos. ¿Se dan cuenta? Y ya sabemos cuántas coordenadas libres hay. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Muy bien. Volvamos a dos cuerpos. A ver. Cada cuerpo, estamos con la polea ahora, ¿eh? Después vamos a volver a lo que hizo Néstor, ¿eh? Por ahora salimos no sé por qué rumbeamos para el lado de las coordenadas, pero bueno, viene bien para poder seguir estudiando. Entonces tenemos cada cuerpo, la masa 1, tiene una coordenada x1 y una coordenada y1. O sea, tiene un vector posición, si quiere, R1, que tiene esas dos coordenadas. La masa 2 tiene otro vector posición que tiene otras dos coordenadas, x2 y 2, porque estamos en R2. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, Sí. ¿cuáles son los vínculos ahora? A ver, tengo los grados de libertad. Los grados de libertad, el número de grados de libertad del sistema es 2 por n. Y como tengo dos masas, n vale 2. Entonces esto me da 2 por 2, me da 4. Porque tengo 4 que son 1, 2, 3, 4 coordenadas. ¿Ya? Contando. Se caga de risa, Karim. Porque a veces hay gente que no lo entiende, qué sé yo. Ese 4 son estos 4 números que van acá. Ahora bien, ¿cuántos vínculos tengo acá? A ver, contemos. Tengo que poner el dibujo, a ver. Son fáciles, no son muchos. A ver. ¿Cuáles son los vínculos? Claro, sería uno Y de la tenemos polea. No, dijimos sin Tenemos polea, sin contar la polea. la polea, porque si la polea no es un objeto de estudio, es un vínculo. La soga. ¿Qué más? El techo, pues está agarrado el techo eso, ¿no? Ah, sí. Todo eso son vínculos. En el aire libre no está. Bueno, todas estas cosas, tengo que ver si me producen ligaduras holónomas. ¿Qué quiere decir? Si de todas estas verduras, yo puedo saber cómo va a quedar limitado el movimiento. Si yo tengo una polea y dos cuerpos que se mueven así, ¿en cuántas direcciones se mueven estos cuerpos? Sería el En una resultado dirección. final. Hacia arriba y En hacia una una sola dirección. dirección, En una dirección. o hacia arriba Claro. o hacia hacia abajo. Para los costados Dos no se en- mueve, ni para el eje Z, ni un viento que venga de acá que los mueva tampoco. Nada de todo eso. ¿Está bien? O sea que esto se mueve unidimensionalmente. O sea, ¿cuántos grados de libertad totales tendría que tener? 3. Dos, No era menos. No, dos, sí, dos. era ¿Por menos, qué está en lugar bien. de contestar no piensan un poco? A ver, si se va a mover en una dimensión, a ver, mire, ¿ven por qué 1. contestan al voleo? En una dimensión se va a mover. Yo dijimos que los grados de Un libertad, solo grado de libertad. esperá que termine, porque no lo entendieron, porque contestaron cualquier cosa. Entonces, si yo te digo que sí, sigo adelante, el que no entendió sigue sin entender. A ver, los grados de libertad, ¿cómo se calculan? 2n menos la cantidad de ecuaciones. Y esto van a ser los grados de libertad. Si esto se va a mover en una dimensión, y esto me dio 2 por 2 menos k, y esto me dio 4, ¿cuánto vale k? Para que me dé 1, ¿cuánto le tengo que restar a 4 para que me dé 1? Que es en una sola dimensión se va a mover esto. 3. 3. Ah, O sea que voy a tener estas cosas, van a tener que producir 3 ecuaciones de vínculo acá. No tengo una ecuación como en el caso del plano, tengo 3. Pero estaba bien entonces. 3 ecuaciones de vínculo. Yo no te pregunté la cantidad de ecuaciones, te pregunté cuántos grados de libertad. Grados de libertad, 1.
¿Ven cómo responden a cualquier cosa? ¿Ven el apuro? No, el apuro no sirve para esto. Tienen grados de libertad 1, pero tienen 3 ecuaciones de vínculo. ¿Dónde están esas 3 ecuaciones de vínculo? ¿Que la polea produce una, la soga produce otra y el techo produce otra? No. Eso es una falacia. La polea genera 2 ecuaciones. ¿Saben cuáles son? La polea, ¿cómo obliga a moverse a esto? Se mueve en el Sobre eje el eje X, Y. solamente en Sobre el el eje Y, eje nada Y. ¿Qué le produce a Claro. la polea a esto? 2 ecuaciones de vínculo que hacen que el eje X, ¿cuánto valga siempre? 0. O sea, tengo 2 ecuaciones, x1 vale 0 y x2 vale 0. Ahí tengo las 2 ecuaciones. Quiere decir que cuando yo me fije, cuando ponga x1 y x2, en lugar de poner x1 y x2, ya sé que valen 0. O sea que estas 2 coordenadas ya están restringidas. Pero me dice que tengo que restringir una más. ¿Por qué una más? Porque tengo todavía que esto está colgado del techo y el techo lo único que hace es mantener estabilidad en el sistema. No produce ninguna ecuación. Quiere decir que la otra ecuación de vínculo, ¿quién la produce? Claro, La la soga por soga. la La distancia que soga. tiene. ¿Por qué la produce la soga? Porque vos fijate que cuando esta baja, esta sube. Y cuando esta baja, esta sube. Porque esto se mueve así. Quiere decir que si yo estoy acá en I1 y acá estoy en I2, si yo sumo I1 más I2, me da siempre el largo de la polea. Y ahí tengo la otra ecuación. Ponele L al largo de la polea. O el largo que valga, lo que tengas, un número. Que es una ecuación de una recta. 1, 2, 3. Ahí las encontré las 3 ecuaciones de vínculo. ¿Se ve? Entonces, eso lo obliga a moverse en una sola dirección. ¿Se entendió?